¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la entrevista, al momento de decantar la información aquí en TV Noticias 7.3. Nos acompaña ahora para intentar entender o clarificar un poco la situación que se ha armado el doctor Carlos Magno Salcedo, constitucionalista. ¿Cómo estamos, doctor? Buenas tardes, bienvenido a 7.3 Noticias. ¿Por dónde empezamos? Yo ya no sé, la verdad, porque ahora de momento está medio incierto lo que pueda suceder. Falta todavía que se presente el gabinete, han quedado para ahora a las 4, pero... vamos por partes, doctor. ¿Le parece? De pronto teníamos el tema de el pedido, ¿no?, de la cuestión de confianza, eso hasta ayer, pero se conoció también ayer el tema de la inconstitucionalidad, me salió, en parte, ¿no?, de la ley antitransfugismo del Congreso, que luego ahora algunos califican como que le han sacado la vuelta, ¿no?, con esta ahora nueva ley de la bancada mixta. ¿Le han sacado la vuelta tal cual? ¿Cuál es su impresión, doctor Salcedo? Buenas tardes. Sí, sin duda, ¿no? A ver, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en sentencia que ya se ha publicado hoy, por lo tanto tiene carácter normativo, derogatorio de las modificaciones del reglamento del Congreso, de la mal llamada ley antitransfugismo. Esta sentencia tiene un fundamento, ¿no? El fundamento es preservar la libertad de conciencia y la libertad de asociación de los congresistas. Lo que no puede hacer el Congreso de la República es que una vez que se ha declarado inconstitucional una ley, aprobar una ley en el mismo sentido o en sentido que sea similar, que siga vulnerando la libertad de conciencia y la libertad de asociación. Porque obligar a los congresistas disidentes que tienen que agruparse en una bancada mixta, que ellos no quisieran integrar, es vulnerar su libertad de conciencia y de asociación. Eso es número uno. Y en segundo lugar, llama absolutamente la atención la forma en que ha sido aprobado. Un proyecto de ley que no ha pasado por ninguna comisión en tiempo récord, con lo cual, digamos, la mayoría está haciendo pues gala de un abuso, ¿no? O sea, simplemente está haciendo prácticamente casi un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, pero a ver, esto es fondo y forma, ¿no? En realidad un poco todo mal, pero señala en principio lo que no puede hacer el fujimorismo, pero es que ya lo hizo, doctor, o sea, y ya está. Tras esto, ¿hay alguna vuelta que darle? ¿Se tiene que pronunciar a alguien? ¿Qué podría pasar sobre lo que acaban de decidir en el Congreso? Bueno, se podría, digamos, en términos jurídicos, plantearse una nueva acción de inconstitucionalidad o recurrir al proceso mismo y decir de que había una vulneración. Ahora, ciertamente se regulan cosas distintas, o sea, se ha encontrado otra salida, ¿no? Digamos, no se está volviendo a probar exactamente lo mismo que en la denominada ley antitransfugismo. Pero eso en la práctica un desacato. Pero lo que han hecho en la práctica es otra medida que también tiene por efecto vulnerar los derechos constitucionales que el Tribunal Constitucional ha decidido garantizar respecto de los congresistas. Y sobre eso, ¿camina ya la ley de bancada mixta? Hasta estas horas estaban formando ahí o están tratando de formarse nuevas bancadas, un poco ganándole a la promulgación de la nueva ley de bancada mixta, ¿no? Un poco la sacada de la vuelta, de la sacada de vuelta, y ya esto es todo un desorden. ¿Se pueden generar nuevas bancadas en esta ventana que deja la promulgación de la nueva ley? En teoría sí, porque digamos no es una norma que esté vigente todavía, porque esa norma todavía tiene que entrar a publicarse, pero me imagino que la van a mandar hoy día al peruano, o sea, en buena cuenta, y finalmente ¿quién tiene la sartén por el mango en el Congreso, no? Es la mesa directiva. Y me queda claro que la mesa directiva va a tratar de hacer de que se cumpla esta modificación al reglamento que han vuelto a hacer. Entonces, esto, digamos, es algo antirrepublicano, es ciertamente, y lamentablemente nos trae a la memoria, pues, los peores momentos de la década de los 90, ¿no? En que la mayoría parlamentaria hacía y deshacía, sacaba cuestiones como leyes de interpretaciones auténticas, ¿no? Entonces, ya, las interpretaciones auténticas, en una fecha como la de hoy, ¿no? Y todavía, ¿no? Y ciertamente, quizás por esas coincidencias, ¿no? Algo que hace muy bien la sentencia del Tribunal Constitucional es diferenciar. Es distinguir lo que es propiamente el transfugismo. Recordemos la imagen, ¿no? Congresistas que habían ganado para ser opositores del fujimorismo en el año 2000, son comprados por el fujimorismo, tergiversando totalmente la voluntad de los electores.
se distinguen de estos casos, digamos, de las disidencias, ¿no? Que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el grupo de la izquierda, ¿no? Son 20 congresistas, han tenido problemas de entendimiento entre ellos, finalmente en realidad no eran un partido, es un partido que puso la marca, era una especie de un acuerdo o coalición, no se han entendido y finalmente, ¿no? Son discrepancias, pero que no implican un quiebre ideológico entre ellos, ¿no? Ya. Es diferente, o sea, el transfugismo de alguna manera pues es ilegítimo en la medida que traiciona y es pasarse al bando absolutamente opuesto, ¿no? Y digamos, la sentencia distingue, y lo que dices, el reglamento no ha distinguido y trata a todos por igual. Y tenía que distinguirlo, ¿no? Y por otro lado, algo fundamental es que si lo que se quiere fortalecer es a los partidos, la manera de hacerlo no es con normas como estas, sino es ir al tema de fondos. Finalmente, si este fenómeno de los cambios de bancadas proliferan en Perú, es porque en el Perú en realidad no hay partidos políticos. Porque en realidad los candidatos que postulan por un partido fácilmente podrían haber postulado por otro. Claro. Porque no están alineados ideológicamente a un partido, sino de alguna manera las elecciones se convierten en un acuerdo entre los partidos que tienen un registro nacional, que cual franquicia salen a la casa de candidatos en las regiones y, digamos, llegan a un acuerdo, ¿no? Para una elección en particular. Y es por eso que incluso en este Parlamento hay congresistas que en cada elección han estado por un grupo distinto, han postulado y han ganado con esos partidos distintos, porque en realidad los partidos ya no te orientan ideológicamente, ¿no? Claro, son un poco de alianzas de momento. Son absolutamente agrupaciones maquinarias electorales, que ¿no? claro, tienen una vigencia cuando acaba la Así campaña y luego ahí un poco se reordena todo el panorama. Pero ahora ya está nuevamente en carreras en el Congreso como si no hubiera constitucionalidad, ¿no? Un orden constitucional que marca un poco el ritmo de las cosas. Lo cierto es que ya se hizo, dice usted que hay una salida de nuevamente plantear una inconstitucionalidad sobre la inconstitucionalidad desacatada. Pero no llegan, ¿no? No tienen los votos ahora en el TC, me parece. Eso, bueno, yo no creo que habría que especular, ¿no? Yo no dudaría de la honorabilidad del nuevo miembro, ¿no? O sea, no necesariamente un miembro elegido, una vez que un miembro del Tribunal Constitucional es elegido, si bien lo elige el Congreso, se aleja del Congreso, o sea, es absolutamente autónomo, ¿no? Entonces yo creo que habría que esperar, ¿no? Pero ciertamente, más allá de lo que vaya a pasar, sí llama la atención, digamos, el ejercicio, digamos, abusivo del poder que se está ejerciendo en el Parlamento, ¿no? Y eso me parece que es lamentable, es una mala señal a la institucionalidad, ¿no? Y claro, ¿no? Y el hecho luego de que no haya, a lo mejor, el llamado de alguna voz, quiero decir, que dirija un poco el tema, que de pronto pueden hacer lo que se ha consumado ahora en el Congreso, ¿no? Que algunos no han tardado en llamar golpe. ¿Tiene esa misma impresión? ¿Le parece un golpe? No necesariamente es un golpe, pero sí me parece una manera de desacatar una decisión del Tribunal Constitucional y obviamente es enfrentarse al Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo lamentable está en que, si recordamos nuevamente los 90, cuando el Congreso de la República se sintió incómodo con una decisión del Tribunal Constitucional, incluso acabó en su momento en que el Congreso decidió sacar a los miembros del tribunal, ¿no? Claro. Entonces, uno puede decir, oye, ¿qué tan dispuestos están a utilizar el poder en el Parlamento, no? Si es que tienen un tribunal constitucional que no es conforme a sus expectativas. Pero bueno, es una jornada difícil, porque está esto del TC, de la ley antitransfugismo, de la bancada mixta, y ahora ya en unos minutos la cuestión de confianza, que ayer estuvo en unas idas y venidas, porque me parece que tenía marco constitucional para ser escuchado sin fecha y sin hora el presidente del gabinete, y sin embargo, bueno, se perdió ahí un poco, se ganó el tiempo en que no, la renovación no existe y la iban a mandar el documento a la Comisión de Constitución. Al final se envió un nuevo documento más pequeño y más claro, que bueno, básicamente era lo mismo para quienes querían entender desde un principio, pero quedó el tema para hoy. Igual podrían censurar a la ministra. ¿Cómo avanza esa figura? ¿Cómo lo... A ver, en principio precisar, porque ha habido una discusión respecto a si era procedente o no que el gobierno plantee una cuestión de confianza para respaldar a un ministro en particular. Y salieron algunas voces como Enrique Bernales, ¿no? Que dijeron que eso no se podía, ¿no? Y yo creo que posturas como esa están muy equivocadas, ¿no?
Porque el documento ciertamente dice socavar políticas Estado, ¿no? Así Política es. de educación. Y que en este caso se encarna también en la permanencia de un ministro. ¿Qué es lo que ocurre, no? Concretamente, la Constitución política, cuando le otorga la potestad al gobierno de plantear una cuestión de confianza de todo el gabinete, Ya. no le establece que es por tal motivo o por tal otro. Es porque el gobierno evalúa que necesita esa confianza y lo confronta al Parlamento, porque luego la consecuencia de eso obviamente puede ser eventualmente activar el mecanismo de disolución constitucional del Congreso. Claro. Es una herramienta que la Constitución le ha dado al presidente de la República y se la dio cuando, en la época de los 90, cuando el Poder Ejecutivo estaba controlado por el fujimorismo. Cuando uno lee el diario de debates de la Constitución, queda absolutamente claro que toda la discusión para modificar ese artículo, justamente todos los ejemplos que se pusieron, Enrique Chirino Soto, Henry Pease, y todos estuvieron de acuerdo, era precisamente para darle herramienta al gobierno para respaldar a un ministro. Incluso de manera textual, Enrique Chirino Soto se refiere al caso del ministro de Educación. Ah, ya, justo, Como ejemplo, todavía. ¿no? Entonces, si por ejemplo se ha interpelado al ministro de Educación y hay una amenaza de censura, pues lo que debería hacer, se dice Chirino Soto, es que no se podía con la Constitución del 79 hacer como se hace en Francia, que el gabinete, el presidente del Consejo de Ministros pueda plantear una cuestión de confianza respaldando a ese ministro. O sea, el ejemplo está calcadito, o sea, lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo hasta la cartera. Claro. Y ponen más ejemplos como el caso del ministro de Economía. Entonces queda claro que en la voluntad del constituyente que hizo esta constitución, estaba claramente que estaban copiando una figura que viene de Francia. En Francia se aplica precisamente esta figura de la posibilidad de plantear una cuestión de confianza para proteger a un ministro del gabinete, porque el gobierno evalúa que la permanencia de ese ministro tiene que ver con sus políticas, ¿no? Pero bueno, si es que tenemos muchos símiles, ¿no? Con constituciones diferentes. Vamos a ver qué pasa en esta jornada. Doctor Carlos Manos Acedo, gracias por habernos acompañado. Nos vamos de inmediato. Tenemos ya que dar inicio y dar pase a las dos señales, TV Perú y 7.3 Noticias. Vamos con información en vivo desde el Congreso de la República.